de la familia de Edita Guerrero pidió a Polo Lórtiga entregarse a la justicia y afrontar acusación por la muerte de su esposa. Este sábado se realizará la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, periodo 2014-2015. La inscripción de listas se cerrará este viernes a las 10 de la mañana. Susana Villarán presentó a sus candidatos a las alcaldías distritales por diálogo vecinal. Villarán afirmó que hay personas que le tienen miedo y por eso la atacan. El ministro de Energía y Minas anunció cambios en el directorio de Petroperú debido a que la actual gestión no cumple con los objetivos trazados. Fracasan gestiones diplomáticas e Israel intensifica su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. 2 semanas de bombardeos han dejado 600 palestinos muertos. Bueno, y a esta hora de la mañana damos inicio a esta nueva edición de A las 10 y como sabemos, este sábado sí o sí, como ha dicho la alcaldesa Susana Villarán, se va a dar inicio a este primer corredor complementario que como sabemos va a unir Tacna, Garcilaso y aquí la avenida Arequipa. Hay muchas críticas, falta de información, se dice que no hay paraderos, tampoco señalización, pero vamos a hablar ampliamente sobre este tema en el programa de hoy. Ahora vamos a ir con el desarrollo de la información. El volante colombiano y goleador del último mundial, James Rodríguez, fichó por el Real Madrid por las siguientes 6 temporadas. Realmente es una noticia que ha generado gran expectativa en el mundo deportivo, no solamente a nivel de Colombia, a nivel de la región, sino también del mundo entero. Ahí están las imágenes, en realidad fue todo un héroe James Rodríguez, de acuerdo a su desempeño en este último Mundial Brasil 2014. Así es, entonces es el nuevo 10 del Real Madrid. Ahora vamos a regresar a nuestro país y vamos a hablar del tema político. La bancada de Acción Popular Frente Amplio demandó la salida del premier René Cornejo debido a que la denuncia que implica a su asesor Luis Segarra en un complot para desprestigiar al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Esa decisión. El Ejecutivo tiene abierto un nuevo frente. Acción Popular Frente Amplio pide la renuncia de René Cornejo. Esta vez no le perdonarán que su asesor Luis Segarra Filinich haya intentado, según una denuncia, buscar información para desprestigiar a Víctor Andrés García Belaunde. Que ya este señor debería irse del Poder Ejecutivo. Y lo mínimo que puede hacer el señor René Cornejo es que él debería de dar un paso al costado. Según la acusación, Segarra Filinich, hombre de confianza desde hace años de Cornejo, entregó dinero a Carlos Franco Pacheco a cambio de información perjudicial para el acciopopulista. Franco fue quien denunció en 2012 la trama Helios y luego se retractó. Curiosamente, luego ingresó a trabajar al Ministerio de Vivienda cuando Cornejo era su titular. Bueno, yo creo que es lamentable que un gobierno democrático se preste a este tipo de actividades sucias, bajas, amponescas, delincuenciales, para poder neutralizar a sus opositores. Eso es inaceptable. Franco habría sido contactado por Segarra luego de vencido su contrato en el sector vivienda. Desde distintas bancadas se solidarizan con García Belaunde e incluso secundan el pedido de renuncia del presidente del Consejo de Ministros. El fujimorismo pide su interpelación y no es el único. A mí que no me venga a hacerse el muy inocente. Un asesor principal trabajando ese tipo de cosas, proporcionando documentos de la presidencia del Consejo de Ministros para iniciar una conspiración a quien lo está persiguiendo, no me va a decir él que él no sabía nada, pues. El presidente Ollantumala ha pedido explicaciones al jefe del gabinete y ha criticado las que considera prácticas obscuras. Los implicados no tienen espacio en su gobierno, ha advertido. Para algunos el escándalo podría ser que el oficialismo pierde el apoyo o la abstención de Acción Popular Frente Amplio de cara a la elección de la mesa directiva de esta semana. Bueno, y a través de un decreto supremo, el Congreso de la República oficializó la convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento del periodo anual 2014-2015. La cita se realizará este sábado a las 10 de la mañana en el hemiciclo. Según el reglamento, los congresistas o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar ante la Oficialía Mayor las listas completas de candidatos para ocupar estos cargos. El plazo establecido es hasta este viernes 25 de julio a las 10 de la mañana. Se establece además que el 27
se va a realizar la sesión de instalación de los nuevos integrantes que presidirán el Poder Legislativo, mientras que el 28, el lunes, se realizará la sesión solemne para escuchar el mensaje del presidente Ollanta Humala. Y cambiando de tema, se acentúa la división en la bancada oficialista luego que se ratificara la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Congreso de la República. Es el propio Ollanta Humala el que echa más leña y papel a su propia hoguera. Han habido una serie de propuestas, una propuesta inviable con un papelito, mediante un petitorio con firmas de algunos parlamentarios, de varios parlamentarios. Eso no está estipulado en nuestros usos y costumbres. El presidente de la República confirma que no hubo el consenso que tanto pedía y tuvo que ser la dirección del Partido Nacionalista la que decidiera que Ana María Solórzano sea la candidata a la presidencia del Congreso. Parece no temer una desbandada en su agrupación. Esa es la disciplina partidaria y son los acuerdos que ellos mismos arribaron, que cuando no hay un consenso de candidaturas, la dirección del partido define. Y eso es lo que ha pasado. Hasta los aliados critican las palabras del mandatario. Poco político que el mandatario declare que el Poder Ejecutivo decide quién es el presidente del Congreso. Y también me parece poco político que califique de un papelito la carta de 20 congresistas. En la oposición crece el optimismo. El fujimorismo asegura que ya hay casi un acuerdo con Solidaridad Nacional para presentar una lista alternativa a la del oficialismo. Perú Posible guarda absoluto silencio. Días atrás sus voces aseguraron hasta la saciedad que no apoyarían a Solórzano. Lo que todos se preguntan es qué ocurrirá con la Chagana ahora que ni sus advertencias han mellado la candidatura de la arequipeña. Si va a ser consecuente con lo que anunciaron a través de su vocero, o que estamos en el periodo ya del intercambio de figuritas. Tanto me das, tanto te doy, y rompen con lo que habían dicho ante el pueblo peruano y finalmente terminan adecuándose. La oposición agotaría hasta el viernes las negociaciones y anunciaría oficialmente ese día quienes acompañarán a Javier Bedoya en las 3 vicepresidencias. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a ir hasta el Congreso de la República. Igor Malca, buenos días. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, estoy con Víctor Andrés García Belaúnde después de la revelación de estas últimas horas en un presunto complot en contra de él, pues ha estado más o menos como en el ojo público. Congresista, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que René Cornejo no ha acatado el pedido suyo de que, bueno, y de su bancada, de que dé un paso al costado, aunque suenan fuertes los rumores de que van a haber cambios ministeriales esta semana. Mire, yo creo que la bancada lo ha pedido, la mía, pero también hay otras bancadas que se han opinado en el mismo sentido. Lo que pasa es que ahora estamos en pleno proceso electoral en el Congreso y las mentes están pensando en otra cosa. Pero me parece que después de la elección va a haber una mayor coordinación para pedir de manera consensuada una renuncia a un primer ministro que en cualquiera de los casos que él esté vinculado a este tema, vinculación cercana o lejana, directa o indirecta, evidentemente ha perdido como tal ya autoridad. Y hablando de elecciones a la mesa directiva, anoche Ana María Solórzano vía Twitter pues se ha solidarizado con usted, le ha dicho que se solidariza, que se investigue y que haya sanción a los responsables. Yo tengo por Ana María Solórzano la mayor de las simpatías y le agradezco mucho su solidaridad, que he recibido una nota de ella y le he contestado en términos igualmente amables. Pero en fin, le deseo suerte, pero veo que su bancada sigue dividida. ¿Será de alguna forma un cierto coqueteo como para conseguir los votos de Acción Popular? Mire, yo creo que mientras no haya una explicación exacta y valedera del primer ministro en torno a este caso de reglaje, de seguimiento, de acusación, va a ser difícil que la bancada pueda aceptar votar por nadie del gobierno. Lo veo complicado y difícil, pero en todo caso es una decisión que corresponderá a la bancada y no a mí. Sobre todo de los accionpopulistas, ¿no? Porque el Frente Amplio puede tener Rimarachina y su... Pero a pesar de eso, nosotros siempre votamos en cosas importantes de manera conjunta, uniforme, ¿no? Pero claro, hay un antecedente que nos lleva a pensar
que la bancada no puede, ni debe, ni sería conveniente que después de que el gobierno haya tratado de seguir o acusar a uno de sus miembros que está haciendo una labor de fiscalización elemental y normal en un mundo democrático como este, a pesar de eso, o sea, más te pego, más te quiero, no, ese tipo de actitudes no creo que se pueda esbozar el día de hoy. Quizás por eso se apurarían los cambios ministeriales, se dice que quizás el jueves pueda haber. Bueno, eso dependerá del gobierno. El gobierno tendrá que solucionar su crisis de la mejor manera que ellos crean conveniente. Hablando del gobierno, congresista, ¿qué le parece esta reorganización que se ha planteado en Petroperú después de este derrame de petróleo? Mire, hay una responsabilidad evidentemente del sector, ¿no? Porque no es la primera vez. Primero fueron 500 galones, ahora parece que son 5.000 o algo más. En fin, con todas estas cosas es normal que el gobierno reaccione rápido y eficientemente y que haga investigaciones para buscar a culpables. Ese tipo de derrames es inconcebible en un mundo moderno, lleno de tecnología y además con tantas responsabilidades del Estado sobre el medio ambiente. Hay que recordar que el presidente estaba en Alemania firmando convenios sobre medio ambiente y aquí se está derramando petróleo, o sea, es algo inaceptable. Se viene la cumbre además. Y además la cumbre que el Perú le está promocionando. No, yo creo que tiene que haber cambios en Petroperú y quizás en Perú Petro también. Muy bien, muchas gracias, congresista. Bien, Pilar, ahí has tenido la opinión pues de Víctor Andrés García Belaúnde sobre lo que se viene estos días de la elección de la mesa directiva, los supuestos cambios ministeriales y también lo que está ocurriendo en Petroperú. Pilar. Igor, ¿y hay algo con respecto a la bancada de Perú posible, tomando en cuenta esas declaraciones previas que había dado el congresista León, que no iban a apoyar la candidatura de Solórzano, y en los últimos días dijo que ayer en la noche iban a evaluarlo? ¿Hay algún resultado? No se sabe nada. Estos días ha estado fuera José León, ahora sí estamos esperando, es el de los más buscados aquí en el Parlamento y esperemos que llegue durante la mañana. ¿Y sobre la Comisión Orellana? A las 11 sesiona, hay dos invitados, están el ingeniero Paso Holder, es un testigo afectado dentro de esta trama, se va a recibir su testimonio similar al que se ocurriera la semana pasada con Giovanni Paredes, y también está un directivo de la Federación de Cooperativas de Ahorro, sobre todo por el tema COPEX, ¿no? Esta cooperativa que también está... Una de las modalidades con las que operaba esta red delictiva. Igor, vamos a regresar contigo y por supuesto a ver qué otra información tenemos con respecto a estos rumores sobre posibles cambios ministeriales durante esta semana. Muy bien. Gracias, Igor. Regresamos contigo en el Congreso de la República y ahora vamos a cambiar de tema y en realidad también es otro tema de interés. Desde este 26 de julio, o sea, este sábado, se va a poner en funcionamiento, ya lo ha dicho la alcaldesa, sí o sí ha dicho, el primer corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa. La burgomaestre no descartó ajustes durante su ejecución. Los detalles lo vamos a ver en el siguiente informe. De todas maneras, este 26 de julio empezará a operar el primer corredor de Lima, Tacna-Garcilaso-Arequipa. Así lo confirmó la alcaldesa Susana Villarán. El 26 se inicia el periodo que se llama de prueba. Hay muchas cosas que se tienen que ir arreglando. 35 años de desorden, de caos, de improvisación, de congestión y de convertirnos en la ciudad con mayores accidentes. En conferencia de prensa, la alcaldesa no descartó que se puedan realizar cambios en el sistema de referido medio de transporte. Claro que hay ajustes que hacer. Por eso es que nosotros tenemos este periodo de prueba. Aquí nadie está engañando a nadie. Estamos produciendo uno de los cambios más grandes que requieren coraje. En otro momento, Villarán de la Puente señaló que el nuevo corredor vial contará con orientadores capacitados en cada paradero. Y el paradero se respeta. Todos los orientadores están siendo capacitados. Nosotros encontramos 40, ahora tenemos 1050. Inspectores de transporte y orientadores para servir a todos los ciudadanos, para que quienes vayan tranquilos, sepan dónde tienen que subir, dónde tienen que bajar. Y este es el corredor de Amancaes a Armendáriz, señores. Estas declaraciones las ofreció luego de supervisar la construcción de 2 nuevos muros de contención en el RIMAC. Allí indicó que en lo que va de su gestión se han construido 37 muros de contención en 11 asentamientos humanos. Solo en Barrio Mío, que es el programa de muros y de contención y escaleras para prevenir
desastres, es decir, para que un terremoto no afecte la vida, las pertenencias, la propiedad y la seguridad de las personas. Tenemos 14 proyectos en construcción por un monto de más de 5.100.000 soles. Finalmente, dijo que se tienen 14 proyectos de prevención ante cualquier desastre para proteger a la población. Bueno, y para ampliar este tema, en realidad hay algunas críticas, cuestionamientos, más que en la reforma en sí, es cómo se está ejecutando, por ejemplo, el tema de la información, el tema de la colocación de los paraderos y señalización en este primer corredor. Para hablar sobre este tema, estamos en nuestros estudios el día de hoy con el señor Alfonso Flores, él es gerente de la Fundación Transitemos, y Víctor Estrada, gerente de Seguridad Ciudadana y Tránsito en San Isidro. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir la preocupación de nuestros televidentes. Y señor Estrada, estábamos revisando la información y San Isidro está pidiendo una postergación del inicio de las operaciones de este primer corredor complementario. Buenos días. Buenos días. Traigo el saludo de la señora alcaldesa de San Isidro, la señora Magdalena de Monsalve Stier. Y San Isidro no está en desacuerdo con el corredor vial, sino lo que se está solicitando en la postergación es porque todavía hemos visto que no están implementados los paraderos, no hay mayor información a los vecinos sobre cuáles van a ser los recorridos, cuáles van a ser las rutas alimentadoras, los cruces peatonales que no están implementados, como en la mañana hemos hecho un recorrido por la avenida Arequipa y en la parte de Manuel Bayón hay un cruce que el peatón no tiene por dónde cruzar, ¿no? Ahora la alcaldesa ha dicho que el día de hoy empezaba la campaña informativa, tienen más de 300 orientadores, iban a colocar también los paraderos que faltaban, las señalizaciones. ¿No cree que hay tiempo suficiente hasta el lunes para poder poner en marcha este corredor? El día sábado. El sábado, sí, el 26. Me parece que para implementar y para orientar y para informar al vecino, y no solamente al vecino de San Isidro, porque San Isidro es una ruta es un recorrido que pasan de Lima hasta Miraflores. Entonces me parece que es un poco corto, no se han implementado volantes, no se ha volanteado, no se ha repartido dícticos o trípticos como lo hicieron en el primer tramo que hicieron en Tacna y Abancay. Y de acuerdo a la Fundación Transitemos, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que falta o hay tiempo suficiente para poder corregir las cosas en el camino hasta el sábado? Buenos días nuevamente. Bueno, como bien decía el señor Estrada, la parte de Tacna, Garcilaso ya está debidamente... Porque no cambia mucho, o sea, no hay infraestructura que hacer. Son los mismos paraderos que existen, solamente que ahora van a removerse algunos porque están cada 600 porque van metros. A ser cada 6 cuadras, ¿no? Y los expresos un poco más allá. Entonces solamente es retirar los que están muy cortos, porque la señalización existe. Yo he venido caminando, ahora yo tengo mi oficina en 2 de mayo en San Isidro, me he venido caminando por la avenida Arequipa a la entrevista, revisando un poco el tema. O sea, el trabajo, según tengo entendido, lo van a hacer en las noches para no interrumpir el tráfico. Claro, porque si no, imagínese, va a ser caótico. Y es solamente retirar algunas señalizaciones y cambiarlas por otras, son letreros verticales. No es que haya una infraestructura, un paradero con asientos, ni mucho menos, no va a ser así. Y luego no va a cambiar mucho la operación, lo único que va a haber es menos buses. Porque digamos, el eje Tacna-Garcilaso existe. Lo único que va a haber es que menos buses van a trabajar sobre esa ruta. Para recordar a nuestros televidentes, ¿cuántos buses van a entrar ahora? Con este inicio del corredor. En esta etapa de preoperación, ¿no? 140 buses del tamaño del bus patrón. ¿Y antes cuántos habían? Más de 3.000. Pero no es que se retira una parte y solamente ingresan los modernos. Pero lo que no va a funcionar ahora en esta fase de preoperación, porque hay que entenderlo, el modelo es, hay una fase de preoperación. Que es la que se inicia ahora. El sábado. Y justamente en todas partes del mundo donde se ha hecho esta modificación, la fase de preoperación es justamente para corregir. Como una especie de borrador, ¿no? Para hacer ajustes en el camino. Tengo entendido que no ingresan a trabajar todavía los alimentadores, porque primero hay que consolidar el eje troncal. ¿No es cierto? Señalizarlo bien, demarcar y variar según la demanda y cómo vienen las cosas en el camino, para cuando entre la fase de operación ya se tenga la troncal debidamente estructurada y operativa para que luego entren los alimentadores, pues si arrancamos con todo, imagínense. Pero más que la señalización, lo que yo me pregunto también es un poco la información para el usuario. Usted dice, bueno, van a entrar mucho menos unidades a partir del sábado. ¿Y qué va a hacer las personas, los pasajeros que utilizaban normalmente esa ruta? No tienen ningún problema, lo único que van a tener que caminar un poco más. Como es en todas partes, ya no va a haber paraderos cada cuadra, cada 2 cuadras, sino si uno está al medio es cada 300 metros realmente, ¿no es cierto?
Ya. Según los conceptos de la movilidad sostenible moderna, toda actividad que se pueda hacer en un radio de 400 metros hay que hacerla a pie. Esto va a estar 300 metros. Además que solamente en el corredor van a estar esos buses y también van a estar los vehículos particulares. Y en las paralelas van a estar los taxis y particulares y todo. Ahorita no se, creo que no procedió. Inicialmente hubo una declaración de que solo iba a ser exclusivo para transporte público. Eso se revertió. Luego de vehículos particulares también van a pasar. Particulares. Actualmente no taxis. Los taxis van a estar en Arenales y Arenales. O sea que la caminata es una cuadra, básicamente, para donde estés. El tema es el tema tarifario, que es lo que preocupaba un poco. Más ahora porque empieza la preoperación, pero sin el tema de las rutas alimentadoras. Así es, entonces ahora hay... Y para explicarle bien y quede completamente claro para todas las personas, para todos los usuarios, ¿qué significa eso? ¿Qué perjuicio para los bolsillos va a traer ese tipo de situación? Por ejemplo, ya no va a haber más el famoso pasaje de China. De un sol. Los tramos cortos, ahora va a ser un sol. La China era 50 centavos. Yo vengo del Callao, por ejemplo. Sí. Del Callao, que también es otro problema que se viene, porque hay operación de rutas del Callao que están ahí que no van a poder operar, de acuerdo a lo expresado por transporte. Callao dice que va a apelar esto, van a ir al tribunal, pero mientras tanto se va a crear ahí un pequeño problema con el Callao. O sea, Callao dice, amenaza con que no van a permitir que los buses de Lima ingresen al Callao y en el corredor de Arequipa no van a poder funcionar aquellos buses del Callao. Por lo tanto, ahí hay otro pequeño problema. Pero significa que lo que antes, con un solo pasaje, tomabas tu bus en la puerta de tu casa y te venías durmiendo 2 horas y te bajás en la puerta de tu oficina. Eso ya no va a haber. Ocurrir. Ahora lo que va a hacer es que vas a tener que haber un transbordo. Por lo tanto, el pasaje en el bolsillo del usuario va a incrementarse probablemente en 50 centavos a un sol, depende de cuál es la combinación entre troncal y alimentador que se tome. Pero eso es con el descuento que se le va a dar de los 50 céntimos, pero entre tanto no entra en funcionamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Así es. Dicen algunos que en vez de pagar un sol, ahora van a tener que pagar por toda la ruta 2 soles o 2.50, sin este descuento. Si es que no se aplica el descuento. Esperemos que dicen las autoridades, pero eso sería un tema que afectaría el bolsillo de los usuarios. Pero también hay que entender que hasta el día de hoy los pasajes en la ciudad de Lima están muy por debajo de los costos operativos. Por eso tenemos el tipo de buses... Hay un desfase. No, y cómo está la calidad de los buses. Los mantenimientos son nulos. Y señor Estrada, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que sería necesario para que se ponga solución a este tema de la falta de información y todo para que pueda implementarse este corredor? O sea, el sábado debe iniciarse. Para ustedes, ¿cuándo es la fecha indicada? El tiempo hasta el día sábado es muy corto, ¿no? Ya. Posiblemente después del mes de agosto, de repente, para que hay que tener condiciones, van a disminuir los buses, pero no van a disminuir la cantidad de pasajeros. Entonces esos pasajeros se van a aglutinar en ciertos paraderos, no vaya a pasar lo que pasó en el Metropolitano, acá en Carnaval y Moreira, que se tenía que ampliar las veredas, tenía que ampliar el paradero, ¿no? Porque como van a ser distanciados los paraderos cada 6 cuadras, entonces cada 6 cuadras no va a haber, por decirle, unas 20 personas, sino van a ser 100 personas. Entonces tiene que evaluarse si esa capacidad de la vereda va a poder sostener a esa cantidad de personas. Igualmente, estamos en una etapa también reflejaría de un poco de improvisación. Si ya se sabía que iba a empezar a funcionar el corredor, bueno, se dijo desde siempre en julio. La semana pasada se fijó la fecha el 26. Entonces, ¿por qué no se han hecho coordinaciones a nivel del municipio de San Isidro y Lima para poder ver cuál era la preocupación de ustedes, cuál era el riesgo que podía, según ustedes, pasar? Bueno, tengo conocimiento que por intermedio de la alta dirección se ha estado gestionando esas coordinaciones con Lima, pero parece que Lima no ha accedido, no ha coordinado con la municipalidad, no es lo que la señora alcaldesa está manifestando en las diferentes entrevistas. ¿Y ya formalmente han hecho este pedido para ampliar el plazo, para el inicio de la preoperación? Pienso que no. ¿A través de los medios? A través de los medios de difusión. Le preguntaba sobre el tema de lo de las rutas alimentadoras y ya hay algunos tweets que nos comentan, por ejemplo, usted no es representante obviamente del municipio, pero tiene información sobre el tema. Tadeo Barraza nos dice, la alcaldesa piensa que los vecinos de Los Olivos no van al centro de Lima. Esto es un abuso. Claro, porque antes yo le preguntaba en el Callao, si yo viviera en el Callao tomaba una ruta que de repente me dejaba, o sea, que cubría todo el tramo. Igual esta persona en Los Olivos. Claro, ahora va a tener que ir de Los Olivos hasta el corredor, luego tomar el... Pero es que este corredor Arequipa-Tacna no conecta con Los Olivos. Eso no conecta, claro. Con el Metropolitano, normalmente llega a Los Olivos. Hay otros corredores que todavía no se implementan. Este es solamente el inicio de un corredor de los 5. Claro. Cuando llegue el momento de implementar el corredor que conecta Los Olivos o San Juan, veremos la problemática. Ahora estamos analizando el que viene desde Amancaes
en el RIMAC. En el RIMAC. Hasta Armendáriz en Miraflores. Ese trayecto. Pero antes no había una ruta de un bus que cubría todo desde Los Olivos. Lo que pasa es que ahora porque ese es un pasajero, dice, frecuente. Se va a tener que bajar la persona en el punto que conecta con la línea de Arequipa y con Claro, por eso dicen que es un abuso, ¿no? Porque van a gastar más plata. Veremos en su momento, pero el pasaje, nosotros hace tiempo que venimos diciendo que los pasajes en Lima no cubren los costos operativos, entonces no podemos tener un transporte de calidad. La gente tiene que entender, es a veces una discrepancia, no se quejan del servicio, pero cuando le suben el pasaje para mejorar el servicio se quejan de que el pasaje cuesta mucho. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un servicio de calidad o un servicio? También tenemos que entender que es un problema también que el transporte público en el Perú, por legislación, es un servicio de privados. En todas partes del mundo es un servicio público, por lo tanto tiene subsidio, como lo tiene la línea 1 del metro. Claro, y en el metropolitano también dice que hay cierto subsidio, hay ¿o un subsidio mientras por contrato hasta que no se cumpla con el recorrido porque si no completo. Tendría que ser el doble o... Porque tiene que cumplirse el recorrido completo para que sea rentable los operadores. Entonces acá hay una mezcla perversa, ¿no? Es un servicio público brindado por privados que tienen que tener una rentabilidad, nadie trabaja gratis. Entonces habría que ver alguna forma desde el gobierno central de que el transporte público, que no sea el metro, que si tiene subsidio también tenga subsidio, de manera que no ocurra esto. Pero si hablamos estrictamente, técnicamente, cuando uno hace la tarifa de equilibrio, los pasajes en Lima han estado por debajo, por eso tenemos la chatarra que circula. Hay que ver cómo se reinvierte, cómo se potencia esto. Con respecto a los paraderos, también no nos olvidemos que ahora ya no va a haber costes y cumbres. Por lo tanto, los buses tienen mayor capacidad. Actualmente, en una costa, en un combi eran 15 pasajeros, van a entrar 80 pasajeros en una sola subida de bus. Por lo tanto, la aglomeración va a tener mucho que ver con la frecuencia. Y tengo entendido también que ustedes saben que del 2010 las placas de rodaje tienen una tercera placa, que es este chip que está en la ventana. Sí. Para esta fase de preparación se está haciendo una prueba piloto con la Asociación Automotriz del Perú, tengo entendido, para el uso de la tercera placa, para poder justamente fiscalizar que los buses cumplan su recorrido y sus frecuencias, para evitar estas aglomeraciones. Es decir, yo tengo que llegar al paradero en un tiempo determinado y lo van a fiscalizar electrónicamente con el chip. Y con comunicación, es decir, acelera, retrocede, avanza porque hay más pasajeros. Todo esto se ve y se ajusta en la fase de preoperación. ¿Cuánto tiempo de demora va a durar la fase de preoperación? La fase de preparación está entendida en 60 días. Para hacer todos esos ajustes. Señor Estrada, tenemos un televidente, Anaya, Juan Anaya. Parece que el señor de San Isidro se está refiriendo a usted. Es demasiado burocrático al intentar retrasar el corredor. ¿No se trata de un tema político? No es tema político, simplemente lo que estamos apreciando, ¿no? Y lo que nos estamos proyectando por antecedentes de lo que pasó en Carnaval y Moreira, en las horas puntas, la aglomeración de personas que ha habido ahí que congestionaba no solamente la vereda, sino las vías incluso de tránsito. Entonces ese era el intento, es que el vecino tenga mayor comodidad, que el peatón tenga mayor comodidad para cuando se implemente este servicio. Vamos a continuar con esa entrevista, pero tenemos que ir rápidamente a una primera pausa comercial. Ya regresamos. A las 10.